Es excelente. Estaba considerando que en una de las pláticas anteriores William mencionó lo que dijo el otro Salomón. ¿Se recuerdan de lo que dijo de el otro Salomón? Era porque ya era viejo, ya era más avanzado en años, ya había experimentado un montón de cosas, había tenido más éxitos y más fracasos, y realmente los últimos años eran más fracasos, pero ya había pasado por varias cosas. Entonces llegó a esa declaración que está en Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad en el original obviamente significa vanidad, pero también implica vacío. Y noten que dice figurativamente algo transitorio e insatisfactorio. El hombre más rico de sus tiempos, el hombre más sabio de su tiempo, no tenía satisfacción. Eso nos debe de hacer pensar solo ya ahí en esa pequeña declaración, que estamos afanados quizás tratando de hacer más dinero, tratando de salir adelante, o que quisiéramos tener alguna otra cosa, una casita más grande o algo por el estilo. Y lo tenía todo, pero llegó a la condición de que no le satisfizo. También es en otra porción de la Biblia donde dice que el ojo nunca se sacia de ver, ¿verdad? Y que el fuego tampoco para de decir dame más y todo. Entonces así es también con la condición que nos presenta el sabio Salomón. Pero él no estaba solo, podríamos decir de tal palo tal astilla. ¿Por qué? Porque su papá David llegó un momento también en el Salmo 39 versículos 5 y 6 que dijo: he aquí, diste a mis días término corto. Tan jovencito que estoy, apenas tengo 94 años, término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Sela. Esa palabrita Sela es hacer una pausa y meditar. Ciertamente todo hombre que vive es vanidad. Está diciendo, no hay ningún héroe, no hay ningún traidito de la película. Todos vamos para el mismo lugar y son los mismos gusanos los que nos van a comer, ¿verdad? Es completa vanidad. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién la recogerá. Prácticamente lo mismo que repitió el hijo, ¿verdad? Salomón. Ya tenía la riqueza, tenía la sabiduría. Pero no es de tal palo tal astilla en el sentido de que su padre lo dijo, sino que en el sentido de que la humanidad entera se identifica con esa parte de la iniquidad. Por eso Salomón escribió en el capítulo 3, siempre de Eclesiastés, versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este es el tema principal en el que me estoy enfocando, porque siempre surgen cosas nuevas y cuando creemos que ya sabemos, nos encontramos que todavía no. Y van así, y va a seguir así. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo que está bajo la maldición de la caída, no alcanzaremos la medida del varón perfecto. Tenemos que caminar hacia esa debe ser nuestra meta. Pero nuestra naturaleza sigue siendo condenada. Polvo eres, el cuerpo, y al polvo volverás. Entonces, el ser creados a la imagen y semejanza de Dios nos pone en una situación que menciona aquí. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, y mientras no se consume la redención de todo y volvamos a estar fuera de esta limitación de la naturaleza caída, para poder comprender y saciar el hambre y sed de eternidad que hay en nosotros, nada nos va a satisfacer. Por eso es que tenemos que aprender a estar renovando nuestro entendimiento y a la vez a estar
ministrándonos como David le hablaba a su alma. Vuelve, alma mía, a tu reposo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Verdad? Sí, pero es que las circunstancias, la pandemia y toda la corrupción y todo eso, no, vuelve a tu reposo. Vuelve a tu reposo y descansa en el Señor. Meditando en esto vino a mi mente un versículo. Como les he contado, yo no memorizo, memoricé mucho antes, ya no memorizo los versículos en sí, capítulo 1, versículo 3, pero se me va quedando la palabra. Entonces me viene la palabra a la mente, y cuando ya me viene a la mente, pues ya voy a la Biblia y busco en dónde está para leerla en su contexto. Y lo que vino a mi mente fue el versículo de que en parte conocemos. Y entonces me fui, desde luego, lo encontré en Primera de Corintios, capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. No he llegado al versículo que quiero, pero ya cuando estoy en la Biblia empiezo a ver las cosas y con la luz, la guía que el Señor da, empiezo a prestarle atención a lo que estoy diciendo. Y están mencionando aquí, en primer lugar, que las profecías se acabarán. Las profecías se acabarán más que todo en el sentido de que se cumplirán. Ya varias de las profecías que están cumplidas ya pues están todavía ahí para nuestro estudio, para nuestro conocimiento, pero ya se cumplieron, ¿verdad? Ya no podemos profetizarlas de nuevo para que se vuelvan a cumplir. Ya están cumplidas. Entonces las profecías se acabarán. Las lenguas, aún en idiomas, fíjense, la confusión vino desde Babel, ¿verdad? Empezaron los diferentes idiomas. También los idiomas se acabarán. Ya no va a haber el problema de que la cultura en tal y tal lugar la interpreta así, la cultura allá. Cuando venga esa claridad del Señor, ya no va a haber necesidad de profecías, ya no va a haber necesidad de otros idiomas. Volveremos al inicio, donde estaba toda la humanidad con un mismo idioma y todos entendían lo mismo que se estaba diciendo. Y no habrá malos entendidos o diferentes significados al ya acabar con todas las lenguas y todo. Y la ciencia, el conocimiento, también dejará de ser. Los grandes genios en ese entonces se darán cuenta que no habían ni siquiera empezado a rascar el conocimiento de la grandeza de Dios. ¿Y por qué es esto así? Continúa diciendo el apóstol: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto es la convicción, no la convicción, es la realidad. ¿Quién de nosotros conoce todo? O fíjense, ¿por qué en tanto tiempo, tantos miles de años que llevamos la humanidad, seguimos con diferentes sistemas de valores, diferentes formas de ver las cosas, diferentes culturas y todo? Todo viene del entendimiento que tenemos sobre algo. Y entonces, al tener un conocimiento parcial de una cosa, pues nos hacemos a esa cosa. Y conforme vaya cambiando el conocimiento, porque eso sí, tenemos que estar dispuestos a ir renovando el entendimiento, va a ir mejorando. Pero entonces en parte conocemos. Y notemos que el que lo dice es el único apóstol que fue llevado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo, ¿qué viste? Pablo, ¿qué onda? ¿Qué hay más allá? Dice, no lo puedo escribir. En el vocabulario griego, en el español, en el hebreo, en el inglés, no existen las palabras para describir lo que vi. No puedo ni siquiera comenzar a explicarlo. ¿Significa eso entonces que para qué estudiar? Dice, como dice también Salomón, ¿verdad? No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces, ¿para qué vamos a seguir estudiando? Entonces, ¿para qué vamos a seguir escribiendo? No, tampoco, porque estamos en un proceso. Y digo, no,
no es que dejemos de estudiar, pero que lo hagamos con el entendimiento de que nada de lo que estudiemos y escribamos es absoluto. Ahorita la luz que tengo, yo he caminado así y he sido celoso en lo que he creído. Cuando conocí el evangelio y me ministraron de una denominación en una iglesia, fui celoso de esa denominación. Pero, y en parte conocía y en parte hablaba y hasta predicaba en parte. Luego vino más luz y la añadí. Y así sucesivamente. Entonces, no hay llegado a un momento, nadie, ni el mismo apóstol Pablo, que sabía un poquito más que yo. Poquito. Ninguno ha llegado a decir, ya lo sé, ya lo alcancé. Lo que se han llegado a decir, Pablo llegó a decir, Pedro y algunos otros lo han de haber dicho también, ¿verdad? Mi parte está llegando a su fin. He acabado la carrera. Y Pedro, ya el Señor me dijo que es tiempo de que me voy, ¿verdad? Nuestra parte podrá terminar, pero alcanzar el conocimiento o llegar al entendimiento, ninguno lo ha hecho ni lo hará. Continúa diciendo Pablo entonces en 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, aunque algunos adultos juegan como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Entonces conoceré como fui conocido. O sea que esto nos dice que sí debemos crecer, no quedarnos niños. Más adelante la Biblia, el autor de Hebreos nos va a decir que ya no debiéramos de ser niños, ya debiéramos de ser maestros. Los que ya llevamos cierto tiempo en el evangelio, los que ya hemos oído y leído la Biblia, ya no debiéramos de estar en las cosas de niño. Soltaría algunas de las más comunes, ¿verdad? Por ejemplo, es que en esta iglesia no hay amor, entonces no hay Dios aquí. Bien, Dios sí está en todos lados, pero Dios es amor, ¿verdad? Y al fin y al cabo, me explico, ya esas cosas son de niños en el concepto espiritual para los que ya tenemos cierto tiempo de estar caminando en el evangelio. O sea que sí tenemos que crecer. La Biblia nos exhorta a estudiarla cada día. No solo de pan vivirá el hombre, y yo creo que todos los días comemos, ¿verdad? Entonces, sino que de la palabra de Dios. Y si valoramos más la palabra de Dios que nuestro alimento, ¿quién lo dice? Consideré tu palabra más que mi alimento, ¿verdad? También está escrito en la Biblia. Tenemos que crecer. Tenemos que estar siempre apuntando hacia arriba. Tenemos que estar siempre conscientes de que no hemos llegado a la meta y nunca vamos a llegar, lo cual implica que hay espacio para crecer y que debemos estar estudiando y creciendo. Y Pablo él dice en Romanos 11 versículos 33 al 36: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Noten esas palabritas: insondable. El diccionario de la Real Academia Española dice que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo. No hay fondo. Por mucho que se meta y se escarbe, no hay fondo. Entonces es insondable el juicio de Dios. Sabemos que Dios es justo, sabemos lo que Él nos revela en las Escrituras, que no hace acepción de personas en el juicio. Él se nos presenta como el único juez justo. Pero ¿cómo es su justicia? Es insondable. No tenemos los elementos de juicio nosotros para llegar a entender la cabalidad, y por lo tanto hacemos comparaciones con la justicia humana que conocemos.
Es hasta donde llegamos, pero es en parte. En parte conocemos, en parte profetizamos. Y la otra palabra, inescrutable, la Real Academia Española dice que no se puede saber ni averiguar. Y el diccionario Strong, dando el original de la palabra, dice que es no rastreado, es decir, por implicación, imposible de rastrear. No se le puede seguir la pista. Sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, con ese concepto de ese Dios maravilloso, de ese Dios grandioso, de ese Dios inescrutable, es de admirar, es de alabar, es de exaltar y a la vez es de agradecer que ese Dios me conozca por nombre y que tenga contado los cabellos de mi cabeza. Que me conozca. Él es el único que me conoce. Yo no me conozco a mí mismo, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, esa grandeza que Pablo está presentando ahí. Y fíjense que él está diciendo en parte conocemos, insisto, porque Pablo es uno de los mayores escritores de la Biblia y es uno de los mayores expositores del misterio escondido. Bueno, muchas cosas que los hacen sobresalir. Y sin embargo, él mismo está reconociendo en parte conocemos, en parte profetizamos. Y termina Pablo lo que está enseñando ahí en 1 Corintios 13, en el versículo 13, con estas palabras: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Permanece la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces la fe es súper. Por fe andamos, no por vista. El justo por la fe vivirá. Creced en la fe. Estudiamos la palabra para crecer en la fe. La oración, ¿verdad?, es del Señor, aumenta nuestra fe al Señor. La oración al Señor aumenta nuestra fe. Pero Pablo, en todo lo que ha recibido, en todo lo que ha visto, dice: permanece la fe, pero no es la mayor. En nuestro caminar, al menos en mi caminar, en mi entendimiento, yo crecí con que era la fe. La fe lo que tenía que desarrollar, y sigue siendo. No estoy, como insisto, en parte conocemos, pero eso no significa que ya solo eso vamos a conocer. Tenemos que seguir. Y mientras caminamos más con el Señor, mientras más experimentamos de su gracia, su misericordia, más se fortalece nuestra fe. Y mientras más nos llenamos de la palabra, porque la fe requiere oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero siendo la fe tan importante como es, no la pone Pablo como lo mayor. Entre lo que permanece no es lo mayor, siendo tan importante como es la fe. La esperanza, pues la fe es la certeza de lo que se espera. La fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Salomón escribió mucha sabiduría inspirada por el Espíritu Santo. Salomón experimentó muchas cosas. A propósito, nos enseñaba William en la porción pasada que él dijo: voy a probar esto, voy a probar aquello, voy a probarlo todo. Y se dio el lujo de probar tanta cosa, hasta cayó en pecado, ¿verdad? Y el doctor Samuel Berberian, con quien muchas cosas he aprendido, me dice, ¿verdad?, de ser el más sabio, yo voy a ser el más burro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres descarriaron su corazón, tal como había advertido Dios. ¿Verdad? Que no, cuando estaba hablando de no poner muchos al rey, no debería tener muchas mujeres. Claramente dice: para que no desvíen su corazón. Y en Salomón eso fue exactamente lo que pasó. Entonces Salomón llegó a esa convicción negativa
vanidad de vanidades, porque empezó de su experiencia a generalizarla. Sin embargo, también era padre, ¿verdad? Y le está escribiendo también a su hijo. Y le dice a su hijo en el capítulo 12, el versículo 13: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Conoció bastante Salomón, escribió bastante. Fue su sabiduría como la reina de Saba o Sabá llegó a visitarle porque se había oído de su sabiduría. Pero llegó a decir vanidad de vanidades. Todo lo escrito, todo lo aprendido es vanidad de vanidades. Le falta, hay vacío. E insisto, el vacío para mí, mi entendimiento basado en lo de eso que leí, es el hecho de que somos seres eternos, pero estamos en una naturaleza caída. Por eso nuestra mente, dicen humanamente hablando, que los llamados genios en nuestros días, lo máximo que usan de su potencial es un 16%. Y que eso ya es wow, ¿verdad? Una gran cosa. Entonces, Salomón llega y dice, después de todo, algo sí queda claro: teme a Jehová. Teme a Jehová. Hemos leído el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Temor, yo he oído, viví, creí un temor reverente, ¿verdad? Porque yo decía, a Dios no le puedo tener miedo. No es el monstruo que no son los malos noticias que oía, las historias que contaban de la ciguanaba, del cadejo, del sombrerón. Esas fueron las historias que yo oía. Entonces yo era un miedoso hasta los 8, 10 años. No podía dormir si no había luz o si estaba solo. Pero no ese es el miedo que decía yo que se le tiene a Dios. A Dios no le tengo ese miedo. Pero conforme fui leyendo, me encontré que las palabras que usa en otras partes de la Biblia, cuando habla de temerle a Dios, por ejemplo, dice que cuando él iba caminando sobre el agua, los discípulos tuvieron pánico porque pensaban que era un fantasma. Esa palabra la usa para decir, tenle pánico a Dios. ¿Ves? Es que Dios, ahí es donde entra, en parte conocemos y en parte profetizamos, y que es dependiendo de la información que estamos adquiriendo, nos hacemos el concepto de Dios. ¿Verdad? Si se nos ha enseñado de un Dios que es solo amor y misericordia y todo lo demás, no pensamos que es un Dios justo y requete justo, para que diga el autor, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces eso sí lo que aprendió Salomón, y eso sí se le quedó grabado. Y pensó, de toda la sabiduría que ha adquirido, de todos los libros y proverbios que he escrito, de todo ese caudal de experiencia que tengo, ¿sabes qué? Aprende a temerle a Dios. Aprende a temerle a Dios, a santificarlo en tu vida, en tu comportamiento, en tus relaciones familiares, en tus relaciones con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos. Aprende a caminar por las reglas de Dios. Trabaja no como para los hombres, sino que para el Señor. Y haz el bien que haces no por esperar recibir una recompensa, sino que lo haces delante del Señor para reflejar su imagen. Aprende a temer a Dios. Y eso fue el final del que decía vanidad de vanidades. Todo es vanidad, todo es vacío, nada satisface, pero el temor de Dios satisface. En el temor de Dios está la seguridad. Con el temor de Dios vienen las riquezas también, dice el proverbio. Entonces, aprende en primer lugar el temor de Dios. Y David de igual manera. David habló, ¿verdad? Y decía, vanidad son todos los hombres y todo lo demás, pero termina él también diciendo en el mismo Salmo 39, versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza
está en ti. Después de todo, otra vez el análisis que hace este varón conforme al corazón de Dios, después de la aparente frustración, llega a la misma conclusión que su sabio hijo: la esperanza en Dios. La esperanza en Dios. Él es Dios. Él es mi hacedor. Él me formó y me hizo. Entonces, y Él controla el universo. Si puede controlar el universo, es posible que pueda controlar mi universo. Es posible que pueda poner en orden mis relaciones familiares, mi situación económica, mi situación social. Es posible que pueda mantener en armonía todas las cosas, así como mantiene. Y ese es posible, desde luego es sarcástico, ¿verdad? Porque Él es el creador de todo. Entonces, David también llegó a esa conclusión. Y digo, si la creación declara la gloria de Dios, si el firmamento anuncia la obra de sus manos, ahí tenemos ya al menos el conocimiento de que hay un creador. Ahí es por eso que la Biblia dice el necio, que no hay Dios. Porque es que es tan absurdo pensar que de la nada surja una cosa tan ordenada. Entonces no hay excusa, como dice la Biblia, no hay excusa. Que hay Dios, y el que no lo quiere creer es necio. Es un necio. Luego viene, nos muestra, una de las cosas que también tenemos que ver, que la misma Biblia lo dice, que nosotros somos una criatura maravillosa, creados maravillosamente. Fíjense que la computadora y todo eso simplemente es una pizca así de la mente que nosotros tenemos. A veces parece que los chunches estos son más inteligentes que nosotros, pero no, es imposible que la criatura llegue a ser mayor que el creador. Lo que pasa es que otra vez, en parte conocemos. Algunos conocen un poquito más y entonces empiezan a sacar todas estas herramientas, ¿verdad? Como los teléfonos y todo lo demás. Y nosotros somos esa obra. Dice que fui maravillosamente, estoy maravillado, dice el salmista, de lo que Dios ha hecho en nosotros. La naturaleza de pecado, el desorden, la ignorancia, malas costumbres, la misma maldición de la tierra afectan nuestro cuerpo y está maldito, está destinado a volver al polvo, ¿verdad? Por eso es que los años pasan y pesan y las cosas van cambiando, pero la mente puede seguir creciendo, el entendimiento debe seguir creciendo. No conformarnos a este mundo. No conformarnos que después de los 40 se nos empiezan a olvidar las cosas. Y después de los 50 esto. Y después de los... No. La mente no es como la mente es parte de lo espiritual. No tiene edad. La caja en la que está la mente, pues ni modo, se está desgastando. Pero la función de la mente no. Hay personas, en Facebook se ve tantas cosas, personas mayores de 100 años con una mente tan viva y tan clara. ¿Por qué? Porque la han ejercitado, no la han dejado dormirse. Entonces, Dios muestra su grandeza en la creación, muestra su infinito amor al humanarse. Recuerdo una analogía de cuando enseñaba en la escuela dominical, en la denominación en la que conocí el evangelio, y estaba presentándose una analogía de Navidad, ¿verdad? Del nacimiento, que la esposa era creyente y el esposo no. Pero no era un esposo malo, era un buen hombre entre lo humano, pero sencillamente no le convencía lo que oía, ¿verdad? De todo eso. Y entonces que la esposa se va para la reunión de Navidad en la iglesia y él se queda ahí en su casa, en la chimenea, con la nieve afuera y todo. Y de repente empieza a oír en la ventana, ¡pac, pac,
Y mira, y son unos pajaritos, ¿verdad?, huyendo del frío, y ven la luz ahí. Entonces él viene ahí, buen corazón, ¿verdad?, y dice, les voy a abrir. Y les abre, y ¿qué hacen los pajaritos? Se van huyendo, ¿verdad? Se asustan. Y entonces él viene y se quita de un lado y trata de meterlos, y los asustaba más. Y dice que por estos pobres criaturas, si lo único que quiero es ayudarlas, ¿verdad? Y luego llega a la conclusión, pero no me entienden. Si me entendieran, supieran que lo que yo estoy buscando es su bien. Y de ahí la ilustración dice que ahí es cuando él entiende que él tampoco entiende al Creador, y que no se da cuenta de que el Creador está buscando su bien. Son analogías bonitas para que vayamos entendiendo. En parte conocemos, pero nos falta mucho todavía por conocer. Entonces, si el sabio Salomón no encontró otra respuesta más que temer a Dios, que guardar sus mandamientos, y si el varón, conforme al corazón de Dios, concluyó que no podía más que esperar en Dios, y si el gran apóstol Pablo, con toda su revelación, concluyó que lo más importante es el amor, combinando a los tres, yo miro que nos están diciendo el mismo mensaje, como dice Juan: un mandamiento nuevo os doy, pero que no es nuevo. Es un mandamiento nuevo que les doy, pero no es nuevo, que os améis unos a otros. Y lo mismo está diciendo aquí, porque fíjese, si Salomón dice guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Si David dice esperemos en el Señor, y Pablo dice eso es amor, porque el que espera en el Señor y guarda sus mandamientos lo ama. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Los tres dicen lo mismo. Y termino con la porción que fue una de las primeras que se me vino, pero conforme empecé a escribir, hoy a las 3 de la mañana tuvo bien el Señor levantarme para que tuviera tiempo y no viniera corriendo como la última vez. Entonces, según yo iba con un tema, y hasta le tuve que cambiar el título y todo al mensaje, porque iba con un tema, pero empezó el Señor a mostrarme esto así, y la conclusión fue esta. ¿Se recuerdan que hay un hombre que nació ciego? Y los discípulos son los que le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? O sea que ahí están expresando ellos la doctrina, pongámoslo así, el entendimiento que había entre la gente, de que podía ser también. ¿Cómo pecó antes de nacer? Es saber cómo era la doctrina, esa no la conozco, pero ¿verdad? Había, según ellos, esa posibilidad: ¿pecó o sus padres? Y la respuesta de Jesús, desde luego, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios nos ama, es justo, no es alcahueta. No, cuando hablamos del amor de Dios, no nos columpiemos para nuestro propio mal. No rebajemos el amor de Dios al amor carnal, emocional nuestro. Pero recordemos, nos ama, nos formó y nos hizo para su gloria. Por eso fue que tan lindo exaltarlo hoy, porque para eso fuimos creados, para glorificarlo. Desde luego, no lo glorificamos meramente cantando, que es la máxima expresión, creo yo, ¿verdad? De la alabanza y de la exaltación a Dios. Dice que en los días de creación las estrellas cantaban cuando Él estaba haciendo la creación. Entonces, nos ama de tal manera. Él es el único que conoce sus pensamientos, sus caminos son inescrutables. No lo entendemos, llegamos a diferentes conclusiones, no diferentes conclusiones, sino que a diferentes etapas de conocimiento.
Bueno, algunos llegan a diferentes conclusiones, claro, por eso hay herejías, hay sectas y todo, pero a diferentes etapas de conclusiones conforme vamos estudiando la palabra y vemos, Dios opera así, Dios opera así. Pero en todo, y me paró a esta parte, porque dice, no es ni que pecó este ni que pecó aquel. Para mí, en lo que llamamos el don motivacional, soy profeta motivacional, no ministerial. Yo no soy un profeta, no ando profetizando, pero me refiero a la motivación, es aquello de la justicia. Me enoja, me enferma, me cae mal los actos de injusticia. Entonces, para mí, el pecado era todo, ¿verdad? Porque si es un pecador, merece que un rayo lo parta. Así, obviamente, después el Señor me dijo, perdón, ¿quién es el que lo está diciendo? Dije, ups. Pero a lo que me refiero, pues, no lo limitemos con nuestro entendimiento. Aquí el Señor está diciendo, el pecado no es en sí. No estoy exonerando el pecado. No estoy, aquí sí que tengo que hacer la aclaración como Pablo, de que no estamos diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? No es eso. Pero sino que dice, no es que pecó no es que pecaron sus padres. Lo que importa es las obras de Dios. Si lo que importa es el amor, y Dios es amor, en todo lo que hace, aún en el juicio, hay amor. A ver, no le decimos nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Tápate los oídos, Brando. No le decimos nosotros a nuestros hijos, mira, esto me va a doler más a mí que a ti. Y ellos dicen que a son popo, al que le están dando la vara, es a mí. Y que si le va a doler tanto, papi, entonces mejor no lo haga. Entonces, el punto es este. Lo que cuenta es la gloria del Señor. Fuimos creados para su gloria, en Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Y entonces dice, no es que pecó ni que haya pecado el Padre, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Y viene entonces aquello de que admiran el milagro, admiran la obra, como dice en otra porción, que no entendieron sus obras. Jesús le dice a un grupo, ustedes me siguen no porque vieron las señales, sino que por el pan que comieron, ¿verdad? Y entonces pasa lo mismo con está la obra de Dios que le devuelve la vista, no que le devuelve, que le da vista a uno que nació ciego. Pero los religiosos, los líderes de su tiempo le dicen, ¿cómo está eso de que te sanó? Pues, ¿naciste en pecado? ¿O tus padres pecaron? ¿Y cómo está eso que te sanó? Y él les explica. Me dijo que me fuera a lavar, y yo hice lo que me dijo y recibí la vista. No. Mandan a llamar a los padres, a ver si no es un truco de desde ese entonces ya habían estrategias de publicidad, ¿verdad? Y mandan a llamar a los padres a ver, y le dicen no. Y que, pero miren, también otra cosa triste ahí, ¿no? Dice que los padres le dicen, bueno, él es mayor de edad, pregúntenle a él. No lo dicen porque él es mayor de edad, dicen que lo dicen porque no quieren que los vayan a excluir a ellos de la sinagoga. Ese amor nuestro egoísta. No era tanto el ver el hijo, sino que el egoísta. Bueno, entonces vuelven a preguntarle, él les dice, hombre, no será profeta, y entonces se enojan y le dicen, tú nos vas a enseñar a nosotros, tú naciste en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Y vienen las palabras tan famosas con las que ya estoy aterrizando. Cuando lo empiezan a apoyar, él llega y les dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cómo refutar eso? ¿Cuánto pueden los líderes fariseos y saduceos y todo lo demás refutar eso? Con sus tradiciones, con las que hacían nula o rendían inoperante la palabra de Dios.
De ahí que lo expulsan, a lo que no entienden lo sacan, y Jesús lo encuentra y le pregunta: ¿crees tú al Hijo de Dios? Y el ciego hace una pregunta lógica, una pregunta obvia: ¿quién es el Hijo de Dios para que crea en él? Y Jesús le dice el mismo que está hablando contigo. Entonces él responde: creo, Señor, y le adoró. Después de esa lectura de hoy en la mañana, después de leer esos versículos, reconozco haber sido ciego en mi pecado, ciego en mi sinceridad. Yo creía estar agradando a Dios y todo, pero estaba muerto en mis delitos y pecados. Esa era mi ceguera espiritual, porque nuestra ceguera espiritual nos lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y hay muchas cosas que a veces nos sentimos como Salomón, como David. Vanidad de vanidades. Uno trata de hacer lo correcto y el sistema corrupto. Uno trata de hacer las cosas por la ley, pero si no hay mordida. Uno trata de hacerle el bien al prójimo, pero se aprovechan de uno. Trata de ser manso y lo toman de menso. Esa es la famosa. Entonces, y al menos yo he tenido momentos de esa confusión. Señor, pero ¿por qué esto? ¿Verdad? Pero Dios gracias, la misericordia de Dios ha sido tanta en mi vida que no duran, esos pensamientos no duran. Rápido viene una palabra a mi mente que me ayude a volver a poner los pies sobre la tierra y la fe en el Señor. Pero en los matrimonios a veces no hay momentos de tensión más de la que debiese haber. La relación padres e hijos, la relación laboral, la relación civil. ¿No nos ha pasado esa desilusión, ese desconsuelo, aunque sea momentáneo? Bueno, yo quiero usar la analogía y decirla nuestra ceguera, porque no hemos visto que Dios está con nosotros, que nunca nos ha dejado. Como Él dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que podemos descansar y confiar en Él. Así que si en este momento estuvieras experimentando algo, si hubiera algún pensamiento, una carga, una situación difícil, mira cómo el Señor dijo: no importa, no es asunto del pecado de él o pecado del otro. El asunto es de que es para que se manifiesten las obras de Dios. Y no importa lo que esté causando nuestra situación apretada, difícil o gravosa. La causa no importa. Dios puede manifestarse. Y cuanto más aquellos que invocamos su nombre, Dios quiere manifestarse. Entonces seamos como el ciego. Recibamos, en nuestro caso, por fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recibamos por fe que Él sí conoce nuestra situación, que nos conoce a nosotros, que quiere bendecirnos. Y entonces hagamos como el ciego. Señor, ¿dónde está el Señor en esta situación familiar? ¿Dónde está el Señor en esta situación laboral? ¿Dónde está el Señor en esta situación en la que me encuentro? ¿Dónde está el Señor para que crea? Por así decirlo, en analogía. Porque la respuesta la tenemos ya. Yo aquí, yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. El Espíritu mora en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y entonces digamos a la situación que tenemos, digamos a la prueba, a las circunstancias que estamos afrontando: creo, Señor. Y adorémosle. Volvamos una vez más nuestra mente. Tomemos las palabras de los que ya expresaron por nosotros la incredulidad o la confusión o la duda que de una u otra manera nos afecta, nos ataca a todos. Y luego lleguemos a la conclusión. Guarda sus mandamientos porque es el todo del hombre.
Espera en Él. Es lo único que se puede hacer. Y el amor es el más grande. Así que a nuestras inquietudes, a nuestras dudas, a nuestra falta de entendimiento, esforcémonos en el amor. Porque el amor todo lo cree, todo lo soporta. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Y al desarrollar otra vez en nosotros esa característica, Él es glorificado. Y para eso fuimos creados, para su honra y para su gloria. Cerremos los ojos un momentito y piensa lo que acabo de decir. ¿Hay alguna duda en tu corazón o una situación difícil en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, cualquier cosa? Porque no vamos a empezar a mencionar para que sea exacto lo que tú estás pasando. Pero el punto es, te está robando la paz. El punto es, hay impasse, esa inquietud que dice de la palabra cuando que mencionamos de Salomón, insatisfacción. No hay satisfacción. Entonces ahora escucha lo que te estoy diciendo. Las circunstancias, así como el pecado, lo que haya causado el pecado de la ceguera del hombre, eso no es lo que importa. Lo que importa es que Dios puede y quiere obrar. Lo que importa es que Dios está contigo. Como le dijo a Gedeón, el Señor está contigo. Y cree como el ciego. No tenía entendimiento, no tenía respuestas a las preguntas que le hacían. No podía pasar el test. Pero una cosa supo, que fue ciego y ahora veía. Y todos los que estamos aquí hemos pasado ciertamente ya circunstancias de nuestra vida que nos hemos sentido mal, que nos hemos sentido sin esperanza, y Dios en su gracia nos ha sacado de ello. Hasta cierto punto entonces tenemos testimonio también nosotros, en nosotros. Pero a veces es necesario que alguien más nos lo recuerde. Nos es más fácil escuchar algo cuando viene de otros labios que cuando nosotros mismos nos lo hablamos. Y entonces en esa condición pon tu carga delante del Señor ahorita. Pon tu carga delante del Señor ahorita y piensa que Él te está diciendo, ¿crees en mí? En este caso, en mí directamente, porque ya sabemos que Él es el Señor. Y en tu corazón dile, creo, Señor. Y adóralo. Como Ana, sin necesidad de hablar, que solo movía sus labios y hasta la confundieron con una ebria. Adóralo. Adora al Creador, como cantamos hoy. Maravilloso es, excelso es su amor. Tomó mi lugar, cargó mi cruz, su vida dio, y ahora salvo y libre soy. Señor, te adoro por lo que hiciste en mí. Glorioso Padre, maravilloso Señor, oh gran consolador. Venimos este día, como todos los días de reposo, que tú nos invitas precisamente a entrar en tu reposo. Aparte de ti, nuestra alma no tiene paz. Aparte de ti, nuestros ojos no ven una respuesta. Gracias por tanta compasión, paciencia y misericordia, de que nos acerquemos a ti para encontrar gracia para el oportuno socorro. Creo, Señor, creo que tú eres el Señor. Y te doy gracias por lo que has hecho en mí. Amén y amén.